Muy buenas tardes, bienvenidos a la Cátedra Abierta de la Universidad de San Buenaventura. Agradecemos a todos por su participación y acogida a este evento. Por favor, recordemos tener los micrófonos en silencio y las cámaras apagadas. La Cátedra Abierta de la Universidad Seccional Medellín es un espacio académico coordinado por la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas y el CIDE, en el que participan todas las facultades y dependencias académicas junto con sus estudiantes, posibilitando la exposición, profundización y debate de múltiples temáticas desde un pensamiento humanista, franciscano y bonaventuriano, buscando incentivar el diálogo y el enlace con el entorno y la realidad desde un abordaje multidisciplinario. Le recordamos a los participantes que al final la ponencia estaremos publicando un enlace al que deben acceder para diligenciar la información completa y de forma clara con el fin de validar la asistencia al evento. Recuerden por favor que la verificación de la asistencia se genera a partir del registro de inscripción y el registro final. Ambos elementos son requisito fundamental para lograr la verificación del proceso. Luego de la intervención de nuestro invitado estaremos abriendo paso al espacio de preguntas, las cuales podrán realizar a través del chat. Queremos darle la bienvenida al doctor Carlos Mario Cardona, que es doctor en Teología Dogmática de la Universidad de Bonn en Alemania y actualmente se desempeña como asesor académico de la Universidad San Buenaventura. Doctor Carlos Mario, muy buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta cátedra abierta. Un saludo para todos los presentes y pues voy a compartir con ustedes unas cortas reflexiones en torno a la importancia del humanismo en la educación superior, concretamente en el siglo XXI, en el siglo en que actualmente estamos viviendo. Y quiero partir de lo siguiente. En el año 2015, el ministro de Educación japonés, que en ese entonces era Hakubon Shimamura, dirigió una carta a las 86 universidades públicas del Japón. Y él en esa carta las invitaba a todas las universidades y a los miembros de las universidades a crear pasos activos y a reorientar la universidad en torno a áreas relacionadas con las humanidades y las ciencias sociales. Él veía la importancia que la universidad japonesa reorientara las humanidades y las ciencias sociales y por eso mandó esa carta que fue de gran importancia en su momento. Ahora, para nosotros no es fácil saber qué se entiende en Japón por ciencias sociales. La referencia que todos tenemos de Japón es que es una nación industrializada, totalmente pensada en disciplinas económicas y productivas. Entonces, en ocasiones uno se pregunta, bueno, ¿qué orientación estaba pidiendo el ministro de Educación para que las universidades retornaran al humanismo? No es otra orientación distinta a lo que entendemos en Occidente o a lo que se entiende en Norteamérica o en Europa por el humanismo. Pero él veía la importancia de retomar el humanismo. De ahí esa tendencia. Por eso quiero partir la cátedra, digamos, de este hecho histórico que muestran cómo a nivel planetario y global las humanidades en el siglo XXI en la educación superior siguen un papel fundamental. Ahora, ¿qué pueden enseñar las humanidades? ¿Y por qué sería un despropósito dejarlas en las instituciones de educación superior en el siglo XXI?
aunque dar un concepto preciso y que resulte de aceptación pacífica de las humanidades dista de ser fácil, sí me parece que nos suscita a un presente aproximado y en el cual las considera como el conjunto de saberes que tienen por objeto al hombre y su actuar. Ahora, estos saberes se diferencian de los denominados saberes científicos en primer término y radicalmente por su objetivo de estudio y en segundo término y operativamente por el método que utilizan estos saberes. Efectivamente, las ciencias tienen por objeto la realidad material que rodea al hombre y el método propio es el experimental, método que se basa en la mensuración de los fenómenos estudiados y permite la repetición de esos mismos fenómenos y por lo tanto la verificación de los nuevos conocimientos alcanzados. La medida de los fenómenos materiales comporta que los conocimientos científicos se expresan en última instancia en términos matemáticos, lo que les confiere junto a la exactitud un necesario grado de abstracción y lo resta de todo elemento de subjetividad. Debido a este motivo, por un lado, los saberes científicos no tienen carácter polémico y por otro, los avances en el conocimiento científico son ordinariamente progresivos. Las nuevas investigaciones toman como base las inmediatamente anteriores. Es muy raro que en bioquímica, en física, en matemáticas, en microbiología, se tomen en consideración trabajos de investigación que sean muy distantes en el tiempo. Se toman los trabajos de investigación que sean totalmente recientes. Ahí podemos hablar de años o inclusive de meses. Es la manera como, digamos, las ciencias exactas se están comportando actualmente. Y no es que las humanidades vayan en contra de esto, pero es su método y eso es totalmente. En cambio, es evidente que el método experimental que muchas de las ciencias exactas usan no puede ser aplicado para estudiar al hombre y su actuar, del cual se preocupan las humanidades. Ni la dignidad del hombre, ni la libertad que rige sus actos lo permitirían. El método propio de las humanidades es la hermenéutica. No quiere decir que la hermenéutica esté, digamos, en una lucha con el método de las ciencias exactas. No, son dos métodos que son totalmente válidos y en ocasiones se complementan, pero el método de las humanidades tiende más hacia la hermenéutica. Se trata de interpretar el actuar de los hombres para llegar a conocer mejor qué o quién es el hombre, cómo obra, si hay una manera de actuar mejor que otras, etcétera, etcétera. La interpretación necesariamente pone en juego las personales características del intérprete. Cada quien interpreta desde sus propias convicciones y conocimientos y desde su personal punto de vista que necesariamente es único. Nadie comparte con otro u otros por completo su personal e irrepetible posición en el mundo. Congruentemente, los nuevos conocimientos en el ámbito de las humanidades, salvo que se trate de la transmisión de nuevos datos objetivados, se tratan de nuevas interpretaciones que pueden resultar más certeras o no que las anteriores. De ahí que naturalmente el cultivo de las humanidades sea polémico
y que no tengan necesariamente un carácter progresivo. Un filósofo o un filólogo o un historiador o un literato o un artista puede tomar en consideración trabajos de siglos anteriores de colegas suyos, y eso no lo hace menos válido. No necesariamente se va a los más recientes. En ocasiones toma los más recientes, pero también puede tomar trabajos de sus colegas anteriores en siglos, y eso no lo hace menos válido. Ahí vemos una cantidad de aspectos que toma la hermenéutica. El método hermenéutico también comporta que raramente funcionan en humanidades, propiamente hablando, los trabajos de investigación realizados por simples equipos sin que haya, digamos, mucho análisis. Los conocimientos científicos repercuten directa o indirectamente en la economía, porque pueden dar lugar a nuevas formas de producción, de bienes, de prestación de servicios o a la mejora de los métodos ya existentes. A principios del siglo XX, o sea, del siglo inmediatamente anterior, como lo expresó hace ya 50 años Joseph Ratzinger en su magistral introducción al cristianismo, se da un cambio de paradigma. ¿Dónde se da ese cambio de paradigma? Se deja de lado en ocasiones en el análisis científico simplemente lo que se pueda ir observando y se entra más al método experimental, del cual tampoco está lejos el humanismo. Tal orientación cambia radicalmente la situación. La tecné, o sea, toda la tecnología ya no quedaba confinada a los sótanos de las ciencias, sino que por el contrario es también aquí propiamente ocupa una parte decisiva ya en la parte superior del edificio y puede parecer solamente y que no aparezca simplemente una residencia de pensionistas aristocráticos. La tecné o la tecnología se convierte en una auténtica posibilidad y en el auténtico deber del hombre. Lo que antes estaba subordinado, con este cambio de paradigma, ahora prevalece. El siglo XX abrió la era de la tecnología, en la era en la cual nos encontramos todavía. Al parecer, tan a gusto quizá, porque nunca antes como ahora hubo tantas personas en el planeta con, digamos, un nivel de bienestar, entre comillas, porque también hay personas con un nivel paupérrimo. El hombre actual le rinde culto a las tecnologías, sobre todo aquellas que puede usar en su vida diaria. Ya no nos sorprende ver fotografías de personas que pasan una noche haciendo cola ante un establecimiento comercial para ser los primeros en adquirir un nuevo modelo de teléfono móvil o de tablet, o que ese mismo modelo, que resulta muy caro, sea adquirido por personas con un nivel de renta relativamente bajo, que a buen seguro habrán de renunciar a otros bienes importantes y que podrán cubrir sus necesidades básicas de comunicación con un dispositivo más barato. Eso lo vemos en la cotidianidad de nuestra era. Sin embargo, a pesar de que hay cosas bien interesantes, hay un aspecto que cuestiona el humanismo y es la tecnología resulta cada vez mucho más efímera. Los equipos informáticos se quedan obsoletos muy rápido y en muy pocos años y se tornan prácticamente inservibles para realizar tareas que si se hacen con soltura a los modelos más recientes no las cumplen. Pero lo efímero de la tecnología en realidad no es una característica de la época actual, siempre lo ha sido. Desde la prehistoria,
desde los siglos de esplendor de Grecia, de Roma y del medioevo. Por lo general, sus artefactos, que era la tecnología de ese momento, no han pervivido en el tiempo y en la historia. El cómo hacían las cosas aquellos predecesores nuestros no nos aporta ni nos enseña apenas, aunque puede ponerse de manifiesto en ocasiones que no había poco ingenio, sino que también había relativamente mucho ingenio. Tenemos la seguridad de que nuestra manera de intervenir sobre la naturaleza es mejor y que nuestros artefactos son más eficaces. Sin embargo, las creaciones artísticas, literarias, la filosofía, la teología, la literatura, nos siguen enriqueciendo desde siglos muy atrás. Es decir, no están quedando caducos. En la actualidad, miren la hermenéutica cómo tiende a eso, a no quedar caduca. No con eso estoy afirmando que la ciencia y la investigación quedan caducos, no. Es una cantidad de elementos de la técnica. En esto no cabe sino reconocer que las grandes obras de los saberes humanísticos permanecen y continúan muy actuales. Ahí tenía toda la razón el ministro japonés al plantear que retomáramos otra vez el humanismo y la importancia. Las obras de los artistas, de los literatos, no resultan efímeras, como lo son, como en algunas ocasiones lo pueden ser los ingenios tecnológicos. La razón está en que aquellas obras se centran en lo que es para qué interesan a toda persona que haya superado el umbral de la rudeza intelectual. Los modelos humanos que nos propone la gran literatura de todos los siglos, o los modos en que ésta o el arte explican los anhelos de toda persona, nos aportan y aportaron pistas claves sobre el sentido de la existencia. Y la pregunta por la existencia nunca pasará. Siempre será una pregunta que estará muy, digamos, continua en la existencia de la persona humana. Ahí radica el valor de esos saberes inútiles para lo que se refiere la transformación de la realidad física que nos rodea. Aportan claves para la comprensión del hombre y del mundo y sobre el sentido de la existencia. Estos saberes señalados, tanto la filosofía, la teología, la literatura, etcétera, siempre nos seguirán aportando enormemente. De ahí que uno podría preguntarse, ¿cómo sería el mundo actual? ¿Cómo sería la tecnología actual si no se hubieran dado las reformas sociales, las reformas culturales, la reforma luterana? ¿Cómo se desempeñaría el mundo? Y es una pregunta que nos haríamos continuamente. Todas esas reformas desde las humanidades han ayudado a que el mundo actual sea mejor que antes. Desde luego, muy diverso o como es ahora y muy probable, con unas estructuras económicas y unas relaciones comerciales muy distintas. Algo parecido cabe decir respecto de la filosofía ilustrada. ¿Cuánto hubiera durado el antiguo régimen? ¿Cómo se hubieran entendido las instituciones políticas en la actualidad? ¿Conoceríamos hoy sin estos cambios humanistas el Estado de Derecho? También se podría especular cómo sería la faz del siglo XXI en el panorama intelectual del anterior, sin la anterior izquierda hegeliana, que fue la que puso las bases para que irrumpiera el materialismo histórico. Ahí vemos cómo el humanismo sigue siempre vigente. Es decir, las humanidades han incidido en la vida de las personas con sus propuestas de modelos y de ideales muy profundamente a lo largo de su historia y por ende también en el sistema de educación superior han tenido una influencia bastante grande. Al menos
deberíamos estar en disposición de reconocer todos estos aspectos. Sin embargo, nos encontramos que el diseño actual de las carreras universitarias, tan atento a la adquisición de las competencias transversales y básicas, paradójicamente es por completo reluctante a incorporar asignaturas que no se enfoquen directamente a adquirir las llamadas competencias específicas, que en realidad son las que juzgan como capacitantes desde el punto de vista profesional. Es decir, se pretende que todos los universitarios sean capaces de comunicarse correcta y eficazmente sin que gran parte de ellos pierdan el tiempo, eso entre comillas, leyendo grandes obras de la literatura y que también sean capaces de razonar críticamente y de comprometerse éticamente sin tener contacto con las obras cumbres del pensamiento y con los grandes textos éticos. Esto no lo podemos abandonar así de un momento a otro. Solamente aquellos poquísimos estudiantes que se meten en ellos y que cada vez van creciendo más, van ampliando desde esas dos redes del conocimiento su quehacer profesional. Pero las demandas sociales no se centran solo ni principalmente en los procesos. Cada vez resulta más patente que la sociedad clama por modelos de conducta decentes, por relaciones sociales más humanas y más justas, por entornos más sanos y más bellos, en los que las personas puedan desarrollarse sin estridencias, con actitudes más compasivas y más tolerantes hacia los demás, especialmente hacia los más desfavorecidos, y no aprovechar el caudal de la sabiduría remando en las humanidades para simplemente dar una respuesta a esas necesidades. También lo es para esto que estoy diciendo, nos lo plantea muy sabiamente una ensayista norteamericana, Martha Nussbaum, que en el 2010 publicó un breve libro cuyo título es muy significativo. El título es Sin fines de lucro y dice: ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? ¿Por qué la educación superior necesita de las humanidades? En este libro se expresa con tintas ciertamente trágicas como si no buscamos, digamos, complementar esa formación con las humanidades, solamente caemos en volvernos sedientos de dinero y los estados nacionales y sus sistemas de educación en ocasiones están cayendo en eso sin advertirlo. Ciertas aptitudes son necesarias para mantener viva la democracia y estas actitudes llevan a que en ocasiones se pierda totalmente. Si esta tendencia se prolonga, se nos plantea también que las naciones del mundo en breve producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias en lugar de ciudadanos cabales que realmente tengan una mirada crítica sobre las tradiciones y comprendan la importancia de los logros y sufrimientos ajenos. Esto nos ayuda tanto al nivel del futuro de la democracia y la educación superior. De lo contrario, afirma ella en su libro que estamos prendiendo de un hilo. Nos resulta entonces a todas luces preocupante que se pueda dilapidar el inmenso acervo de civilidad que se contiene en las humanidades. Quienes rigen las universidades actuales deben de tener en cuenta ese valor y resistirse con ahínco a que se supriman carreras
poco competitivas, porque eso supondrá en muy poco tiempo que congruentemente el número de profesores que imparten la docencia en esas carreras vaya disminuyendo. Seguramente llegarán, y esperemos que pronto, tiempos en los que el economicismo materialista actual dejará de ser la cosmovisión preponderante y que nuevamente se vaya dando otra vez preocupación por esa hermenéutica, y las universidades están dando necesariamente una vuelta hacia allí. Las universidades habrán cumplido entonces una función semejante a la importancia de buscar una sociedad mucho más justa y equitativa. El segundo tipo de humanismo de nuestros días es el humanismo, entre comillas, el humanismo digital. El humanismo digital es un concepto en construcción. En un mundo ahora conformado por datos digitales, inmateriales y las nuevas tecnologías, debemos preguntarnos en qué condiciones podemos ser humanistas. Esto es, cómo construir y vivir juntos en un sistema de valores capaz de asociar a los humanos entre sí para construir y vivir juntos en un sistema de valores y formar lo que tradicionalmente se ha llamado el humanismo. El filósofo francés Michel Bernier, profesor de la Universidad de la Sorbona, ha extendido este tema y escribe, abro comillas, nos enfrentamos a tecnólogos arrogantes que afirman que los datos nos invadirán y que ya no es posible resistir la inteligencia artificial ni dar vuelta atrás. Ya hemos sobrepasado el punto de no retorno. Ese fatalismo es dramático, nos dice Bernier. Hoy las sumisiones a las tecnologías se presentan en ocasiones como un hecho inevitable. Las nuevas tecnologías nos obligan a vivir en el tiempo real, en la reactividad y en la inmediatez, como si la humanidad no pudiera permitirse el lujo de pensar, de proponer, de aplazar o de diferir decisiones. Darse un tiempo para pensar con otras personas. Por eso necesitamos pasar de la aceleración a la resonancia. Pero no quiere decir que tampoco entremos pues en pánico o que el humanismo haya perdido todo su real. No, no nos debemos dejar subyugar. ¿Y cómo entendemos nosotros que los seres inteligentes debemos de dejarnos de comportar como autómatas frente a nuestras propias máquinas? Cuando no hacen otra cosa, ellas no hacen otra cosa que contar y ordenar multitud de datos de gran complejidad de forma más rápida que nosotros y a veces con resultados sorprendentes. Eso es necesario reconocerlo. El humanismo lo admite. Es por definición que lleva a qué? Lleva a que hagamos siempre un análisis entre la aceleración y la resonancia. Hoy las tecnologías se presentan en ocasiones ya por, digamos, tendencias fanáticas como fatales e inexorables. Tampoco podemos caer en esos fanatismos. Las humanidades las miran como también herramientas que nos sirven para seguir avanzando en ese análisis hermenéutico. Miren la importancia de las humanidades, donde no se descarta en la educación superior el avance científico. Sin todo lo contrario, se reconoce, pero tampoco envolvernos autómatas simplemente de la máquina. ¿Qué hacer entonces? Retomar los grandes principios humanistas sin desconocer lo que actualmente tenemos, y todo ello con una mirada desde las miradas humanistas, desde el mundo oriental. Se trata de valorar un humanismo en el que el hombre y la mujer conformen el objetivo central de la labor humana. Pero esta centralidad del hombre y la mujer
puede abordarse desde dos perspectivas diferentes. Una es la de la deificación del ser humano. Es de hecho una religión del hombre que sustituye a ese Dios caído. Es la expresión del Homo sapiens. En este sentido, el hombre es la medida de todo, la fuente de todo valor, el objetivo de la evolución. Se percibe como sujeto del mundo y como el mundo es para él, es un objeto estudiado por objetos. Se ve soberano en el universo, dotado de un derecho sin límites y sobre todo incluido el derecho ilimitado a la manipulación, cosa con las que las humanidades tampoco están plenamente de acuerdo. Esta cara del humanismo, indudablemente, desde esa prepotencia y desde esa mirada absoluta, también tiene que desaparecer. O sea que también podemos caer en humanismos riesgosos. Por eso lo estoy planteando. El otro humanismo es el que reconoce en cada hombre, a mi compatriota, que reconozco en el otro el problema de la relación en clave, en el que todo ser humano tiene una necesidad fundamental de ser reconocido. Aunque en un principio este humanismo concierne a todos los seres humanos, ha sido en ocasiones monopolizado, muchos de los cuales fueron monopolizado para esclavizar al hombre. Ese tampoco es un humanismo, digamos, que tenga mucho valor y mucha significación. Comencemos entonces por algunas reflexiones que son el humanismo de la fraternidad. El humanismo con la fraternidad como un valor o faro no es algo que esté ahí, en un cajón escondido del que unos pocos tengan la llave. El humanismo de la fraternidad, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Día a día, hombres y mujeres. Es un humanismo que incluye a los creyentes y no creyentes, a gentes de derecha y gentes de izquierda, gentes de diferentes proyectos de vida, profesores, políticos, economistas, periodistas, trabajadores manuales, etcétera, etcétera. Personas de diferentes nacionalidades y opciones políticas y religiosas. Gentes, en definitiva, que ponen en el centro a la persona humana en su individualidad y buscan el bien de todos. No solamente, aunque también el suyo propio. Miren lo importante, buscar el bien de todos y el propio también. Es un humanismo que no descarta lo social ni tampoco descarta lo singular. Es un humanismo para una sociedad global en la que cada uno, desde su singularidad, desde su propia ecuación personal, se alía con el otro, justamente para superar los unos y los otros, y así, sin falsos sirenismos, cada uno desde sus propias creencias, avanzar en la construcción de un nosotros. No es en avanzar en la construcción de un yo individualizado. Esto es bien importante en ese humanismo de la fraternidad. No es la construcción de un yo individualizado, que en ocasiones un falso humanismo cae en la construcción de un yo individualizado. Y el humanismo de la fraternidad es la construcción de un nosotros, donde lo más humano es posible. El humanismo del siglo XXI y de la educación superior en el siglo XXI debe de ser el humanismo de la fraternidad, sin restricciones. Si es un humanismo con restricciones, bien sea de tipo ideológico, bien sea de tipo religioso, bien sea de tipo político o bien sea de tipo social, no lo podemos llamar humanismo. Por eso hay que hablar de un humanismo de la fraternidad, pero de un humanismo de la fraternidad sin restricciones.
A lo sumo, si fuera con restricciones, a lo sumo podríamos hablar de un humanismo grecolatino, como el de la Ilustración, como el que pretende también un falso transhumanismo o un humanismo elitista, que ese se plantea para unos pocos, quedando los demás simplemente a su servicio. El mismo humanismo creando esclavos. Entonces, de ahí la importancia de ese humanismo de la fraternidad. Por eso quiero apuntar que me parece muy importante y quiero reivindicar un humanismo humano, un humanismo que indudablemente se da con fallas, pero que es algo inherente a la persona humana, pero que se va construyendo continuamente. Un humanismo ya es que esté hecho a la medida del hombre, no un humanismo planteado a la medida de héroes y santos. Hay que plantear un humanismo a la medida del hombre y en el que cada vez vamos buscando construir mejor las cosas, pero que no se vuelva una metafísica imposible de alcanzar, sino que sea algo práctico, construido dentro de la realidad que vivimos. No es un humanismo que deifique al hombre, como nos lo advertía también Edgar Morán. Tampoco es un humanismo creado solamente para los míos, para los que piensen como yo. Debemos reivindicar un humanismo que no descarte a nadie que trate poner a la persona humana en el centro de la vida, que tampoco se descarte a sí mismo, a uno mismo en su mismidad, aunque no siempre se sienta y se sea humanista. Inclusive es un humanismo que no descarta tampoco a aquellos que no son humanistas. Miren los avances del humanismo en el siglo XXI, y creo que aquí de la educación superior para el siglo XXI, aquí uno entiende muchísimo mejor esa invitación del ministro de Educación Superior de Japón, con la cual inicié esta reflexión. Es que él nos invitaba precisamente a eso, a seguir construyendo ese humanismo del siglo XXI. Es decir, ese humanismo en el que la realidad no se autodescarta. Pues yo, al que temo de verdad, es al que debemos de temer de verdad, es al que se cree puro, perfecto, al que se cree en posesión de la verdad única y absoluta. Y en nuestro mundo de hoy hay demasiados poderes que se consideran absolutos y que pueden hacer enorme daño. Por eso el humanismo fraterno va indudablemente en contra de esos poderes absolutos y en ningún momento va en contra de la construcción científica diaria, pero eso sí, no pierde de vista la construcción continua del ser humano. Y quisiera ya finalizar esta breve, digamos, encuentro que he tenido con ustedes, trayendo a alguien que para mí, en una persona que para mí encarna este humanismo fraterno. Y lo encarna no propiamente desde hace 2 o 3 años, es desde el siglo XII. Si hay alguien que ha en la presentación de esta mirada humanista del humanismo fraterno, es Francisco de Asís. Yo creo que Francisco de Asís, que es el que orienta toda la filosofía de la Universidad de San Buenaventura, se adelantó al tiempo. Yo casi que me atrevería a decir que cada vez sigue siendo más actual, y es una persona que vivió en el siglo XII
pero que su pensamiento cada vez se hace más actual. Él, sin que hablara directamente del humanismo fraterno, sí habló muchísimo de la fraternidad. Respetó muchísimo los procesos de avance científico, porque él en ningún momento se fue en contra de ellos, pero a la vez también invitó a que el hombre no fuera simplemente un autómata, a que el hombre descubriera que es parte del cosmos. Hoy en día que se habla tanto de la casa común en la cual vivimos todos, en el cual el humanismo de fraternidad también es fundamental, San Francisco se adelantó en ese sentido. Entonces, yo quería traer con ustedes esta pequeña reflexión. Espero que en algo les aporte y que sirva para mirar cómo el humanismo de la fraternidad es cada vez más auténtico y más necesario en la educación superior. Don Carlos Mario, muchas gracias por esta cátedra que nos ha brindado, que nos habla precisamente de ese humanismo del siglo XXI, que está muy relacionado con los procesos de formación humana que desde la universidad estamos liderando, especialmente en un ambiente tan convulsionado, tan individualista, que estamos pasando también por un periodo de pospandemia que ha dejado grandes heridas en la sociedad, no solo desde el punto de vista de lo económico, sino también todo lo que vivimos en un ambiente de muerte, en un ambiente de enfermedad, en un ambiente donde nuestra situación económica no fue la mejor, que es una oportunidad también para volver a revisar la cuestión del humanismo. Es como, digamos, lo planteaban en alguna manera los griegos cuando se preguntaban por la cuestión del cuidado de sí. Decían que la filosofía se preocupa precisamente por la cuestión del hombre, por reflexionar sobre ese cuidado de sí del hombre, por esa construcción de ese carácter del individuo para poder solventar lo que el mundo le depara. Y con base en ello quisiera presentarle esta pregunta. Hoy, no es, en esta situación que estamos viviendo, ¿cuáles son los desafíos frente al humanismo que propiamente la universidad viene liderando? ¿O cómo debería liderar hoy en día en el acompañamiento de los estudiantes o la promoción del humanismo y la universidad este proceso tan necesario en nuestra formación? Bueno, yo creo, Héctor, que, a ver, cada vez se está dando un vuelco más a que las instituciones de educación superior vayan retomando dentro de sus disciplinas específicas el valor de lo humano. A ver, porque al retomar el valor de lo humano, la ciencia fáctica cada vez va a aportar más a una sociedad más justa y dinámica, y a que también los avances científicos sean no tan autómatas, sino que se estén preocupando por responder a las necesidades de lo que tú planteabas, de convulsión, de pobreza, de necesidad social. Pero una ciencia y una investigación en la que la pregunta por la persona se deje de lado, en la que la pregunta por lo que está produciendo la ciencia y la investigación no vaya orientada a mirar de qué manera eso va a contribuir a mejorar la dignidad humana, a ir en contra de la injusticia, a que la ciencia produzca cada vez más elementos que lleven a más equidad y justicia. Eso lo crea el humanismo, pero no va en contravía de lo que hace la ciencia y la investigación, sino que por el contrario es necesario una ciencia y una investigación humanizada,
y es lo que plantean hoy muchos científicos que nos están haciendo esa invitación a que produzcamos ciencia, produzcamos investigación, pero no sin caer en simplemente elementos autómatas que no sabemos para qué y que la repetimos. No, que sepamos para qué es y a qué va a contribuir. Y eso es un elemento fundamental del humanismo. El humanismo no se puede quedar sin praxis. El humanismo nos invita a la ciencia y a la investigación y desde la hermenéutica lo propone a crear también esa praxis. Es un desafío que tenemos entonces desde nuestra formación. Quiero invitar a los estudiantes, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para nuestro invitado en esta tarde, puede hacerlo a través del chat o habilitando sus micrófonos. Profesor Carlos Mario, esta semana en la universidad, quiero aprovechar, está celebrando sus 55 años de fundación. Quisiéramos de pronto que nos comentara un poco acerca de esos principios que ha venido construyendo la universidad a través de un trabajo que usted también hizo, que está muy relacionado al humanismo, que es sobre la paideia franciscana. ¿Cuál es la visión de paideia franciscana? ¿Qué significa paideia franciscana dentro del proceso formativo que estamos trabajando con los estudiantes? Es interesante que ellos conocieran un poco de esa filosofía que enmarca nuestro proyecto educativo. Bueno, en lo que me plantea Héctor, en estos 55 años que cumplió la universidad, el 14 de febrero, justamente el día de antier, se celebraron los 55 años de haber empezado clases la Universidad de San Buenaventura con el Instituto de Ciencias Sociofamiliares. Con eso empezó la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. Digamos, el aspecto fundacional de la universidad. Dependía del Colegio Mayor de San Buenaventura en su momento, en la ciudad de Bogotá. Y el que la fundó fue el padre Arturo Calle Restrepo, que la biblioteca de la seccional de Medellín lleva su nombre. Ese Instituto de Ciencias Sociofamiliares pasó posteriormente a convertirse en la Facultad de Sociología, que fue la facultad con la que inició la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín. Hoy en día ya la Facultad de Sociología no existe, pero fue digamos, la facultad fundacional de la seccional de Medellín. Ahí, digamos, haciendo una analogía con el tema que estamos tratando hoy, pues uno ve cómo el aspecto fundacional en lo que fue la primera facultad que tuvo la seccional de Medellín respondió también a un interés humanístico de las humanidades, porque es que la sociología está totalmente ligada con las humanidades. Entonces, también es bueno ver cómo la universidad en sus principios fundadores tiene unos principios humanísticos. Ya que me preguntas eso, es bueno hacer notar también eso. Posteriormente, pues nace la facultad de psicología, luego la facultad de educación, luego la facultad de ingeniería, la facultad de artes integradas y la facultad de derecho. Ahí están las 6 facultades con que cuenta hoy la Universidad de San Buenaventura en estos 55 años que ya tiene la universidad, pero que y fuera de esas facultades, pues la universidad ya cuenta con más de 16 programas de posgrado, entre especializaciones, creo que son alrededor de 22, entre maestrías, especializaciones y doctorados. Entonces, en estos 55 años realmente es una universidad joven, nuestra seccional, pero en estos 55 años la seccional, pues que cuente con todo lo que hoy tiene,
muestra el avance significativo en cuanto al camino que ha tenido la universidad en este tiempo y también la investigación, las patentes que la universidad tiene y que sus orígenes y la realidad actual no ha perdido su esencia humanista. Eso en cuanto a la primera pregunta que me planteabas. En cuanto a la segunda pregunta, la segunda parte de la pregunta, a ver, en lo de el pensamiento y la filosofía franciscana, lo de la paideia franciscana, a ver, en griego, paideia quiere decir caminar con el otro. Entonces, yo quiero irme, digamos que a la etimología misma de la palabra. Paideia es caminar con, construir con. Entonces, la propuesta educativa franciscana y la propuesta de una universidad franciscana es construir pensamiento con el otro. Y los que inician como estudiantes en nuestra universidad son parte fundamental de ese construir ciencia con. Es decir, esa mirada un poco antigua de que el profesor es el que construye el saber, ya está, digamos, replanteada. Es que yo vaya construyendo una disciplina con el otro. Y a pesar de que hay gente que ha investigado más, ha avanzado más en el conocimiento y ha dado fundamentos, los absolutismos desde el pensamiento franciscano no se admiten. Es decir, yo creo que en este momento no hay nada acabado, ni concluido, ni terminado. Es un construir con el otro, es un ir caminando con el otro. Y esa es la propuesta educativa franciscana. Y esa es la universidad a la que ustedes han llegado. Esa es la paideia franciscana. Ir caminando con el otro, ir construyendo con el otro, ir aportando al otro y no sintiéndome más que nadie, pero tampoco menos que nadie, sino ir aportando y sobre todo a una sociedad más digna y más justa. Don Carlos Mario, muchas gracias por este encuentro, por su exposición y por abrirnos un poco también el horizonte frente al humanismo y también la relación que tiene la universidad, el trabajo que ha venido realizando la universidad a través de la formación humana, especialmente la paideia franciscana, frente a la configuración de lo que buscamos sea el profesional del mañana, un profesional humano con calidad profesional, calidad humana, que realmente ayude en la transformación de nuestra sociedad. En ese momento vamos a colocar en el chat el enlace de registro y asistencia de la cátedra de hoy. Los invitamos a participar de la cátedra abierta de mañana ingresando a la página web para que verifiquen la programación y puedan registrarse. A todos les deseamos una buena tarde. Don Carlos, muchas gracias. Bueno, feliz tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego.